Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. En nombre de la Quinta Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida al evento Generación 4.0, para el cual contamos con la especial participación de Andrés Cuello, Camila García, Carlos Vitola y Marta Herrera, egresados de la Escuela de Negocios de Uninorte, y quienes realizaron diferentes actividades internacionales en Estados Unidos durante sus estudios. A continuación, los dejamos con Laura Rodríguez, coordinadora del Programa de Negocios Internacionales, quien estará acompañando la sesión. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Natalia. Un cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora en la Cátedra Global y, por supuesto, a nuestros panelistas invitados, a quienes les agradecemos el tiempo y el espacio. Somos Generación 4.0 USA. Es un conversatorio donde compartiremos los testimonios en el exterior de 4 egresados de nuestra Escuela de Negocios, quienes a través de su experiencia le dan todo el sentido a nuestro moto: formar líderes globales que transformen el mundo de los negocios. Y precisamente a través de nuestros programas de administración de empresas, contaduría pública y negocios internacionales, buscamos formar a esa futura generación de empresarios y ejecutivos con una visión global para dirigir organizaciones en Colombia y en distintas partes del mundo. Ser un global citizen o un ciudadano global implica tener el mundo en la cabeza y entender que las dinámicas globales inciden en las decisiones que tomamos al interior de las compañías donde se tiene presencia. Y la realidad de hoy es un claro ejemplo. Por eso me gustaría que iniciáramos con cada uno de nuestros invitados para que cuenten su experiencia internacional. Los 4 realizaron sus prácticas profesionales en los Estados Unidos y otros adicionalmente accedieron a movilidad internacional académica a través de los convenios que nuestra universidad tiene suscritos con otras instituciones en el mundo entero. Quisiera en ese sentido darle la bienvenida en primer lugar a Camila García. Camila, por favor, compártenos tu experiencia en estos últimos años. Actualmente te encuentras en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hiciste tus prácticas. ¿Qué tienes para contarnos a todos sobre tu experiencia? Bueno, muy buenas tardes a todos. Primeramente, agradecerles por este espacio de conversatorio. Mi nombre es Camila García, soy egresada de la Universidad del Norte del Programa de Negocios Internacionales. Egresé en marzo del año pasado y, como contó Laura, actualmente pues yo me encuentro trabajando en el BID. Yo ingresé como pasante en julio de 2019 y en julio de 2019, y bueno, actualmente sigo como consultora dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido una experiencia increíble para mí, no solamente en la ciudad de Washington, D.C., donde actualmente resido, sino que también en una institución tan grande donde he tenido la oportunidad de conocer de frente a expertos, a personas con grandes recorridos a nivel profesional y también a nivel personal, conocer los proyectos de primera mano que está desarrollando la institución en los países de Latinoamérica y del Caribe y tener la oportunidad de crecer cada día, tanto de forma personal como profesional. Entonces, muy agradecida de verdad, gracias por la introducción. Gracias, Camila, a ti por compartir tu experiencia, y dentro de todo este espacio nos irás contando un poco más acerca de cómo ha sido tu desarrollo profesional en los Estados Unidos, específicamente en Washington, pero también un poco manifestar a todos los que se conectan a esta hora sobre también las oportunidades que tuviste siendo estudiante de la Universidad del Norte. Hiciste doble título en Europa, en Francia, pero más adelante nos vas a contar un poquito más sobre esto. Así es, Laura, mil gracias. Gracias a ti. Vamos a darle la palabra a Marta Herrera. Marta, estás actualmente en Atlanta trabajando ya como administradora de empresas con doble titulación en USF. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia que tuviste y que culminó, bueno, académicamente hablando, pero estás trabajando actualmente en los Estados Unidos. Sí, bueno, antes de unirme a USF, yo realmente hice la práctica en Disney. Eso fue lo primero que hice, que fue como el primer contacto con Estados Unidos. Me encantó y luego el programa me hizo quedarme acá.
Me gradué de la Universidad del Norte en septiembre del 2018 o 2019 y me gradué en mayo del 2020 aquí en USF de finanzas. Y empecé a trabajar para una empresa, pero bueno, antes, mientras estaba estudiando, estaba trabajando para un fondo, un portafolio que es manejado por estudiantes y luego de eso pasé a trabajar a otro fondo donde eran inversiones mucho más variadas, no era tanto stocks y así. Y ahora estoy trabajando como analista de productividad en una empresa de software. Básicamente servimos a la industria de comunicaciones a clientes, todo lo que tiene que ver con tu bank statement, con tu credit card statement, todo ese tipo de cosas. Nosotros somos los que, digamos, de alguna manera hacemos que todo funcione perfecto para Bank of America, para JP Morgan, ese tipo de clientes son las personas que tenemos ahora mismo. La verdad que fue muy, muy, muy loco haber venido a Estados Unidos y pues pensar que me iba a terminar en esto que estoy ahora mismo. Fue bastante, para mí aún no lo creo, si hace 2 años me hubieran dicho que iba a estar, tú sabes, como trabajando en Estados Unidos, no lo hubiera creído, que iba a estar en Atlanta haciendo todo esto, no lo hubiera creído, pero gracias a pues el programa Uninorte, todo se dio. Gracias por compartirnos esta experiencia, Marta. Quiero también traer a este conversatorio a Carlos Mario Vitola, profesional en negocios internacionales. Carlos, cuéntanos sobre tu experiencia. Tú hiciste las prácticas en ProColombia en la oficina de Miami. Sí, correcto. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Vitola, para los que no me conocen. Yo estuve haciendo las prácticas a final de 2019 en ProColombia Miami. Pues bueno, fue una experiencia muy linda porque siempre fue mi sueño estar allá, siempre fue mi sueño estar en Miami. La universidad me ayudó a cumplirlo, simplemente con el hecho de que estuviera la vacante ahí y tuvieran como ese convenio, me sirvió para postularme, para pues hacer todo el papeleo correspondiente, luego me entrevistaran y pues poder quedar ahí. Fue muy lindo también el hecho de estar en otro país y poder mostrar lo bueno que tiene Colombia a nivel de las empresas, que era en realidad lo que yo hacía. Yo lo que hacía era tener empresarios que exportaran aquí en Colombia y de esa misma manera poder mostrárselo a los Estados Unidos y a las Islas del Caribe, que eran dos áreas que estaban ahí en esa oficina de Miami. Entonces, pues esa experiencia me ayudó muchísimo a ver cómo los empresarios exportaban pues a las islas precisamente. Yo estuve de viaje también en Aruba, Curazao, tuve esa oportunidad de estar allá mostrándole a esos empresarios de las islas cómo funciona el mercado en Colombia y cómo podíamos llevar esos productos y esos servicios hasta allá. Entonces creo que fue una experiencia muy linda, o sea, fue mi sueño estar allá. Fueron 7 meses que, pues en realidad, imagínate, no me quería regresar, pero bueno, aquí estamos. Afortunadamente me quedaron varios contactos de esa experiencia y en este momento estoy haciendo en Barranquilla un BPO que se encarga de hacerle las operaciones a una empresa logística que es de Miami. Entonces, pues ya estamos generando aquí empleo, estamos creciendo la empresa, empezamos apenas en enero, pero ya somos 4 empleados y pues bueno, la idea es pues aquí empezar a tener como por decirlo así, esa empleabilidad que pues no se da mucho y después de la pandemia fue muy poco las vacantes que salieron y pues bueno, lo importante es tener como es aquí en nuestra propia ciudad y pues apoyar a todas esas personas que están buscando empleo, que saben inglés y, y bueno, aquí estamos. Gracias por compartir tu testimonio y ahorita a lo largo pues, de este espacio mencionaste algo clave y es el networking. Ahorita más adelante vamos a hablar de esto, Carlos. Quiero ya traer al último invitado, Andrés Cuello, egresado de negocios internacionales, quien hizo sus prácticas en Disney, está trabajando actualmente para una compañía estadounidense. Andrés, cuéntanos de tu experiencia durante la práctica y ahora mismo en estos momentos ya como egresado. Andrés, creo que estás con el micrófono en silencio. Si pudieras. Aquí, ahora sí. Andrés, nuevamente, bueno, buenas bienvenido. tardes.
Ya, ok. Bueno, sí, como estabas diciendo, hice mis prácticas en Disney. La verdad fue una experiencia inolvidable. Duró mucho menos de lo que esperábamos por la pandemia, pero ese tiempo que dura ya, la verdad que fue de lo mejor que me ha pasado en la vida, el cambio de mindset que uno logra tener al vivir en un país tan desarrollado, el networking que uno logra hacer con personas alrededor del mundo, todo lo que uno logra ver de modelos de negocios desde donde uno esté, todo está como en la mente, es como lo que me pude traer, ese cambio de pensamiento, esa visión más amplia. Entonces, nada, fue una experiencia que va a quedar marcada literal en mi corazón para toda la vida y bueno, gracias a eso también llego a Colombia con un mindset diferente, pensando lo mismo, si estamos en pandemia y la gente está trabajando desde su casa, ¿por qué no buscar oportunidades de pronto en otras partes del mundo? Y así fue como terminé trabajando actualmente en un startup de real estate en Filadelfia, desde Barranquilla. Algo que de pronto hace un año se podría ver imposible, pero gracias a la pandemia también esa es la idea, ver todo como una oportunidad, en vez de ver de pronto, incluso las crisis son las oportunidades más grandes para uno crecer y sacarle provecho. Entonces nada, creo que eso es con lo que me quedo de esta experiencia internacional, el networking y el mindset que uno logra cambiar y eso literalmente te cambia la vida. Totalmente. Y con eso que acabas de decir, quisiera conectar con una siguiente pregunta. ¿Cómo describen ustedes? Los cuatro tuvieron la oportunidad de realizar prácticas y actualmente los cuatro están trabajando para firmas estadounidenses. Algunos sí, Camila y Marta siguen en los Estados Unidos y Andrés y Carlos en Colombia, pero con operaciones y todo un desarrollo para empresas de ese país. ¿Cómo describen la experiencia de trabajar en los Estados Unidos? ¿Alguna anécdota que de pronto quieran compartir? Ahorita Andrés mencionaba el mindset. A veces uno tiene unos prejuicios, tiene una forma de hacer las cosas cuando uno tiene la oportunidad de vivir experiencias fuera de casa. Esa perspectiva claramente se amplía. Entonces, Andrés, teniendo en cuenta que precisamente mencionaste sobre el mindset, ¿qué dirías tú sobre tu experiencia durante tus prácticas y actualmente en esta empresa que nos quieras compartir? Bueno, principalmente al uno estar allá, uno se da cuenta de pues, todos los cambios que conlleva eso. La gente, por ejemplo, en Estados Unidos, en el ámbito laboral, por ejemplo, parte de los horarios es muy puntual con el tema de que uno ingresa un botón cuando entra a trabajar y te contabilizan cada segundo que trabajan y te pagan el tiempo que uno trabaja. Son ese tipo de detalles que de pronto uno no ve aquí y es muy diferente aquí de pronto. Uno aquí trabaja por un horario estándar, de pronto se puede pasar 2 horas o puede de pronto al contrario, etcétera. Ahí es muy preciso el tema de que te pagan justamente el tiempo que uno trabaja. También la forma como los modelos de negocios que uno ve allá, de cómo ven a los clientes, de qué forma se pueden, por ejemplo, Disney ve a sus clientes los llaman guests como invitados especiales y los hace sentir de esa forma. Entonces los diferentes modelos de ventas basados en empatía, en llegar realmente a ciertos pain points para lograr acceder a la persona sin llegar a vender a alguien. Uno termina vendiendo cosas sin que la persona se entere que uno le está vendiendo. Entonces, siento que se ve mucho la diferencia en los tanto organizacionalmente internos hablando, como también como la gestión con el cliente como tal y el trato al empleado también. Todo es completamente diferente. Claramente tiene sus pros y tiene también sus cosas por mejorar y a eso voy, como que uno quedarse con lo mejor de todas esas diferentes culturas en las que uno queda para, digamos, lograr un híbrido de todos esos pros, de todo lo que uno experimenta. Entonces yo diría eso. Gracias, Andrés. Le traslado la pregunta a Camila. Camila, ¿qué nos cuentas tú? Que también dentro del Banco Interamericano de Desarrollo has tenido la oportunidad de trabajar con personas no solo de los Estados Unidos, sino también con diferentes países de la región, de América Latina y también del mundo entero. ¿Qué nos dices al respecto?
Bueno, lo que he aprendido de ellos, Laura, como tú dices, aquí hay personas de todos lados, o sea, no solamente de todas las culturas, sino con formaciones muy diferentes entre sí, pero que precisamente hacen parte de un mismo equipo para complementarse el uno al otro. Y uno termina encontrándose con que también diferentes culturas tienen distintas prioridades o distintas perspectivas a las necesidades que uno puede encontrar en Latinoamérica y el Caribe. Muchas culturas tienen como prioridad el tema medioambiental, el tema de género, el tema de pobreza. Aunque todos son claramente importantes, muchos tienen ciertas agendas también de los gobiernos donde esos rigen en prioridad, en temas de paz, por ejemplo, con relaciones en Colombia. Entonces, uno aprende mucho desde esa experiencia de poder identificar y acoplar esas necesidades que hay a también tener relación con esas agendas que están presentando. Por otro lado, yo siento que también acá las personas son muy independientes, o sea, a pesar de que valoren mucho el trabajo en equipo, uno también debe aprender por sí mismo a cómo hacer cada una de las cosas que les indican. Claro, en primera instancia te pueden explicar, esto es lo que necesitamos en este momento de ti, más o menos se hace de esta forma, pero uno también tiene que aprender a desenvolverse por sí mismo. Uno valora mucho eso, que uno mismo puede encontrar las soluciones a los problemas, que uno no llegue con, hay este problema, sino diciendo, hay este problema, pero ya encontré que esta es la solución o podemos abordarlo de esta forma. Entonces son cosas que yo he aprendido acá bastante, especialmente con las diferentes culturas y bueno, eso más que todo, el tema de los idiomas, el tema de cómo acercártela a una nueva persona para el momento del networking, para el momento de convencer a alguien para un proyecto. He tenido la oportunidad de tomar parte de esos equipos para los análisis y las aprobaciones de los proyectos en los distintos países y eso ha sido una experiencia de verdad increíble para mí. Gracias por compartir esto. Marta, traslado la pregunta a ti. Tuviste la oportunidad de hacer prácticas en los Estados Unidos, en Disney, y saltaste también a otro sector, toda la parte financiera. Cuéntanos también que dentro de tu experiencia académica como estudiante de doble titulación en USF, pero también en tu experiencia ya en la parte laboral, ¿qué has encontrado? Y de pronto si tienes alguna anécdota que contarnos al respecto. Bueno, pues es bastante diferente de Colombia. La verdad es que en Colombia yo había estado, o en el norte había estado en programas muy buenos de finanzas, había estado en la Bolsa de Valores por un tiempo y aprendí bastantes cosas que me sirvieron demasiado para cuando vine acá y estuve eh, en el fondo que trabajé cuando estaba en USF. O sea, estaba estudiando y estaba trabajando al mismo tiempo en algo de finanzas y era más que todo escoger stocks o escoger acciones que nosotros creéramos que iban a repuntar o que iban a subir bastante y explicar o hacer un pitch a 20 personas que eran las portfolio managers de Raymond James, JP Morgan, había gente de Bank of America, Morgan Chase, todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, fueron cosas que hice en Colombia en una escala pequeña, pero que luego vine acá y fue como, wow. O sea, muchas personas me estaban viendo, muchas personas estaban, eh, digamos, de alguna manera evaluando si lo que yo había traído a la mesa era lo que ellos querían comprar o ese tipo de cosas. Entonces, digamos que hay una presión un poquito más grande, pero las mejores cosas se hacen cuando estás bajo presión. Bueno, para mí esa es como una cualidad que tengo y por eso creo que me fui bastante en finanzas porque es una industria bastante, que te presiona bastante, tienes que tener las cosas súper a puntazo. Digamos que había trabajado antes en Colombia y trabajar acá fue como esa gran diferencia. Luego empecé a trabajar después de que me gradué con otra compañía de inversiones, pero esto ya era más que todo para analizar todo tipo de inversiones, real estate, stocks, bonds, todo ese tipo. Y me di cuenta que, digamos que aquí no miran tanto los horarios. Pues yo recuerdo que en Disney, cuando trabajé en Disney, era bastante así, que uno tocaba eh, registrar cuando entraba y registrar cuando salía, pero ya acá, de alguna manera, fue diferente porque no te micromanage para nada. Como dice Camila, ellos te dejan hacer tus cosas solo, o sea, tú lo tienes que hacer. Como que no es que vas a ver a una persona y diciendo, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, no. Es más como que qué innovación o qué nuevo proyecto o qué nueva manera de hacer las cosas vas a traer o you're going to bring to the table. Y siento que ese tipo de mindset que Andrés estaba hablando te queda bastante en la mente. Entonces, para este nuevo trabajo que tengo ahora, que es Productivity Analyst, es un poquito alejado de finanzas,
pero en cierta manera la misma ética, la misma manera de trabajar se ve bastante infundada en cada trabajo que he tenido en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el común denominador es siempre, siempre ser innovador y tener nuevas cosas y estar no tanto apasionado, porque yo no sé si esto va a ser lo que va a ser todo el resto de mi vida, pero sí en el momento ponerle todo tu empeño, estar pendiente, involucrarte. Siento que eso es lo que me ha enseñado o lo que he visto aquí en Estados Unidos, que no importa las horas que trabajes o algo así, siempre y cuando entregues el trabajo como es, ellos de verdad que no les importa qué haces con tu vida personal o si entras a trabajar a las 11 de la mañana, o sea, ese tipo de cosas no. Es mucho más el intelecto lo que traes a la mesa. O sea, por ejemplo, yo puedo trabajar desde Colombia, puedo trabajar desde aquí, puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, pero ellos no les importa eso, por lo menos acá. Es más que todo what I bring to the table, qué es lo que voy a deliver de alguna manera. Entonces, sí. Bueno, gracias por esos consejos, porque claramente a esta hora se conectan varias personas que sin lugar a dudas tomarán esto para sus vidas y su desarrollo profesional. Termino este espacio, esta pregunta, con el testimonio de Carlos Vitola, quien hizo sus prácticas en ProColombia. ProColombia es la agencia encargada, la entidad encargada del gobierno colombiano para promover las exportaciones, la inversión extranjera directa en Colombia y el turismo de nuestro país. Carlos, en ese momento, en tu práctica, cuéntanos un poco qué hacías, cuál era tu rol como estudiante en práctica en esta oficina de ProColombia en Miami. Y ahorita también mencionaste la palabra networking. Hoy en día nos comentabas, trabajando en una empresa dentro del sector de BPO, pero que presta esos servicios de BPO a la industria de la logística. Entonces, ¿cómo el hecho también de haber hecho tus prácticas en los Estados Unidos te abrió las puertas a lo que estás haciendo hoy en día ya como profesional? Bueno, primero que todo, lo que yo me encargaba en ProColombia era básicamente mostrar el país a los Estados Unidos y a las islas del Caribe. Principalmente el trabajo que me correspondía a mí eran las islas del Caribe, pero en la oficina yo apoyaba los dos sectores, es decir, cuando me necesitaban para apoyar proyectos que fueran de Estados Unidos, pues ahí estaba yo. Pero mi trabajo día a día era mostrar Colombia a las empresas del Caribe, de todas las islas del Caribe. Entonces, básicamente se hacían agendas comerciales, ya sea que el empresario colombiano fuera a visitar las empresas o viceversa, que las empresas de las islas visitaran Colombia. Y de ahí, de esa forma, se generaba el tema del turismo, que también es importante para nosotros, y se realizaban los negocios. Entonces, pues bueno, tuve oportunidad de presentar muchísimas empresas en esos 6 meses que duré. Cerramos bastantes negocios, hicimos un evento en Aruba y Curazao, que bueno, fue uno de los más importantes que tuve en las prácticas, porque fui el de las personas que estuve en la organización, y además de eso me llevaron a Aruba y Curazao al evento. Entonces tuve la oportunidad también de conocer a los empresarios en persona, y pues bueno, ahí mismo se cerraron negocios, hicimos negocios también a largo plazo. Entonces pues fue una experiencia muy chévere, simplemente por el hecho de mostrar de que en Colombia tenemos buenas cosas. Entonces, con el tema, la verdad, mostrar las empresas con el tema de productos y servicios. Colombia tiene muy buena oportunidad en ese tema, y eso era lo que yo hacía básicamente. Mostrar eso al exterior, y que pues se realizaran inversiones en nuestro país. Básicamente en lo que yo estuve ahí, estuve manejando todos los sectores. Estuve en el sector automotriz, en el sector hotelero. Ese evento que hice a Aruba y Curazao era agroindustrial. Entonces como que tuve la oportunidad de manejar varios sectores y conocer un poquito de esa oferta que había en cada uno. Entonces, pues sí, de ahí, de esos 6 meses, llegué acá a Colombia, empecé a trabajar en una empresa colombiana, y pues de ahí me quedó ese contacto para realizar ahora una empresa que realiza BPO logístico. Entonces, lo que nos encargamos ahora es realizar todas esas operaciones logísticas de día y de noche a una empresa de Miami, precisamente. Entonces, lo que hacemos ahora es como estar pendiente de los camiones. Bueno,
En este momento son 217 camiones que se están manejando. Entonces, como que lo que estamos haciendo es viendo que lleguen a tiempo a los appointments, que, bueno, que se hagan las entregas, pues, con los productos todo perfecto. Si necesitan pagar alguna cosa, nosotros lo pagamos desde aquí en una página que tenemos. Entonces, como siempre, estar pendiente de que las operaciones se realizan lo mejor posible y claramente que los clientes que contratan los camiones estén felices con la entrega de la carga que ellos nos dieron. Entonces, pues, manejamos todo tipo de productos. Ahí los camiones tenemos cargas secas y cargas refrigeradas. Entonces, normalmente, pues, manejamos frutas, vegetales, cerveza, agua, lo que sea. En realidad, los camiones que tenemos, pues, como tenemos 217, tenemos bastante variedad para llevar cualquier producto que nos pongan en los Estados Unidos. Entonces, pues, todos esos camiones se van moviendo por cualquier estado, pues, ya sea de Canadá o ya sea de del mismo Estados Unidos. Gracias, Carlos. Y con todo esto que cada uno ha comentado sobre qué traes a la mesa, todos también coinciden en la buena disposición y en la apertura a todas esas experiencias para crecer durante los años de formación y traer eso también ya siendo profesionales. Y aquí es importante hacer una reflexión, y es que uno no pasa por la universidad únicamente para desarrollar habilidades o conocimientos y en la parte técnica, o sea, en el conocer y en el hacer. No únicamente eso, porque también se trata de fortalecer el ser. Y pues no hay duda en que cada uno de ustedes crecieron mucho a nivel personal en todas estas experiencias que han vivido. Y yo quiero preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que son esas competencias que el mercado global valora más en el profesional de hoy? O este panel se llama Somos Generación 4.0. Y si bien ese 4.0 tiene una connotación en la revolución, en la cuarta revolución industrial, en el advenimiento de todas las tecnologías y cómo esto ha permeado en todas las industrias y los sectores de la sociedad, y también a nivel personal, seguimos trabajando con personas, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Y aquí lo dejo abierto. Quiero que de pronto que participe o que nos comente cada uno de ustedes, el micrófono abierto para que precisamente nos cuenten cuáles creen que son esas habilidades o esos valores con el que debe contar un profesional. Sabemos que conocen que de lo técnico, pero a nivel personal, a nivel ya como del individuo, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo puedo empezar. Yo siento que a nivel individual siempre demostrar que uno quiere ir más allá, que uno quiere aprender más, así como comentó Marta y también como cuenta Andrés, en esta virtualidad hay que ver lo positivo del lado de que uno puede aprovechar muchas herramientas para aprender más de programas, de procesos, o sea, para llenarse más de conocimiento teórico y también práctico con ciertos casos que te pueden dar. Y yo siento que uno debe aprovechar mucho plataformas como EDX, por ejemplo, tiene muchos cursos del BID, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, donde uno se puede certificar ya sea de forma gratuita en aspectos muy específicos o en programas, o ya sea que te valga 20 o 30 dólares, siento que es algo que vale mucho la pena. Y yo sé que la misma Universidad Norte incluso promociona que uno también se forme de esta forma con por ejemplo, Coursera, donde uno tiene acceso a muchas de estas herramientas. Yo siento que eso que uno puede demostrar que uno siempre está listo para aprender aún más, de pronto uno no sabe cierto proceso, de pronto es algo que uno no vio en la universidad, la gente sabe que va a ser la primera experiencia o de las primeras experiencias profesionales de uno, más aún si uno está en el exterior por primera vez. Se sabe que uno no sabe todo, pero uno siempre está dispuesto a aprender más y a entregar eso que dice Marta, o sea, a poder entregar eso de uno en equipo. Ellos valoran mucho, uno cree que no, pero en verdad ellos valoran demasiado lo que es la opinión de las personas jóvenes. Somos recién egresados, normalmente estamos actualizados con lo que está pasando en el mundo, y yo siento que uno tiene muchas ideas innovadoras para traer a la mesa, muchas soluciones diferentes de pronto a lo que ellos están acostumbrados, y eso es algo que valoran demasiado. Entonces yo siento que
es algo que uno debe aprender y también manejar el equipo, poder manejar el equipo, hacer esas conexiones. Yo entiendo que ahora en manera virtual uno puede creer que de pronto esas conexiones son más difíciles, pero igual a través de las plataformas como Zoom y Teams, uno igual puede estar conectándose con el equipo y aprovechar esas oportunidades. O sea, lo que dijo Andrés, uno cree que uno puede nada más tener acceso a oportunidades que estén aquí, por ejemplo, bueno, en el caso de ustedes en Colombia, o de las personas que estén viendo como remotamente, pero en verdad uno se puede abrir a oportunidades en el exterior. Ahora hay muchas pasantías remotas, de hecho el BID tiene pasantías remotas, donde tú puedes ser pasante del BID desde Colombia, desde el país donde tú te encuentres, y son oportunidades que uno debe aprovechar, ¿no? Tiene que buscarlas y no cerrarse a que las cosas, las oportunidades que hay son solo las que están en la ciudad de uno. De verdad que yo, como dijo Laura, yo estuve en Francia y yo en el momento de buscar la pasantía, yo estaba pensando en Francia o en España, Alemania, como lugares remotos. No me imaginé de pronto Estados Unidos, hasta que en verdad yo me puse a pensar y dije, o sea, yo me puedo abrir perfectamente. O sea, si yo tuve la oportunidad de venir a Francia y he crecido mucho, obviamente todo esto son retos, pero precisamente porque son retos es porque te ayudan a crecer. Entonces yo dije, pues si ya yo tuve el reto de Francia, ¿por qué no puedo tener el reto de Estados Unidos? Y así fue como yo terminé acá. Y como dijo Marta, yo tampoco pensaba que yo iba a estar 2 años acá. Entonces, es uno que uno se da cuenta que uno no es la misma persona que era hace un año, hace 2 años, y es muy bonito ver cómo uno crece en estos ambientes. Entonces, yo siento que eso de demostrar que uno puede crecer, que uno siempre quiere dar lo de uno, traer lo suyo a la mesa, es algo que valora muchísimo en nosotros, especialmente cuando son instituciones que hacen proyectos en países que tienen culturas similares a la tuya, valoran mucho el input del conocimiento que tienes, que traes de tu país. Entonces, yo siento que eso sería una de las cosas, las demás la dejo a mis colegas, pero sí, gracias. Bueno, yo quisiera seguir. Bueno, lo primero que quería decir es acerca de no solo hay que preguntarse qué están buscando los empleadores ahora mismo, sino de pronto cambiar el pensamiento un poco a por qué no yo ser el empleador, por qué no yo emprender, por qué yo no crear empleo. Creo que sí es importante adquirir cierta experiencia previa antes para de pronto cometer los errores con plata ajena, como dicen por ahí coloquialmente, y aprender de los que ya han cometido otros errores y los que ya han como que tenido éxito en ciertos ámbitos y poder partir de un punto de partida mucho más avanzado que si hubieras hecho desde cero. Entonces, de entrada pienso eso, pero de igual forma, tanto sea que fueras empleado o sea que seas dueño de empresa, creo que las cualidades que uno debe tener ahora mismo y que se busca mucho es lo mismo, va de la mano con el emprendimiento. El emprendimiento corporativo, si eres empleado, por ejemplo, se busca mucho personas que puedan cambiar procesos. Ahora mismo trabajando en un startup, por ejemplo, nada está ya sentado. Todo está como que por hacerse o todo está por mejorar. Entonces creo que la gente valora mucho el que uno pueda mejorar procesos, buscar formas de optimizar, sea en recursos, sea en tiempo, sea en lo que sea, cualquier tipo de recurso, la optimización en procesos, las buenas ideas, la innovación, esa mente abierta que de pronto por uno estar concentrado o cerrado en algo no logra ver el big picture. Entonces creo que son cosas que se valoran mucho ahora mismo. Y tomando un poquito lo que también decía Camila y Marta al comienzo, ahora mismo buscan gente que pueda como entregar resultados sin que estén encima de ellos y sin estar pensando en un horario como tal, sino que que la gente siente que tú estás entregando resultados y estás yendo como esa extra mile, un poquito más allá de lo que te piden y sobre todo eso, como que dar valor agregado a lo que tú estás haciendo, que no sea únicamente que estás cumpliendo, sino que estás yendo más allá de. Eso es de lo que más se valora ahora mismo. Y entre las cualidades que te pueden llevar a eso está la adaptación. Nada. Bueno, nada no, pero para mí el 99% de las ocasiones sale como uno lo planea. Siempre pasa algo. Entonces uno tiene que estar abierto a adaptarse a nuevos escenarios, a nuevos ambientes que aparecen de la nada y aprender a pivotear. Eso es una característica mucho del emprendedor, el poder pivotear, porque como le decía, casi nada pasa como uno lo planea y siempre hay un montón de cosas que uno no esperaba. Entonces uno tiene que aprender a parar y decir, bueno, esto no salió como yo planeaba, ¿qué otras opciones tengo? No cerrarse a esta era la única y si se jodió ya no hay más. No, a estar abierto a buscar más opciones, porque de eso se trata
la vida. Nada va a salir como uno planea y hay que estar dispuesto a pivotear y a adaptarse. Algo que va muy de la mano con la inteligencia emocional, me parece a mí, porque las emociones a veces son las que te llevan a de pronto desesperarte o a actuar de una manera que no quisieras. Entonces, esa es otra de las cualidades de las cuales yo trabajo mucho, la inteligencia emocional, para poder tomar decisiones con cabeza fría, nunca dejándome llevar por la emoción ni nada de eso. Y pues sobra decir el trabajo en equipo y las habilidades sociales para ser pues un buen líder, que eso es algo que se busca en cualquier ámbito del trabajo. Yo me quedaría pues con esas cosas. Andrés, pero lo hablas también de tu experiencia, porque tú eres un emprendedor, tú tienes tu línea de vestidos de baño para hombres. Cuéntanos un poco sobre este proyecto, cómo nació y hace cuánto. Sí, claro. Bueno, pues yo he sido un emprendedor toda mi vida, literal, desde pequeñito, con galletas, limonada, hice mis proyectos de útiles del colegio, hice varias cositas. De hecho, comencé importando dulces en Estados Unidos cuando tenía 13, 14 años con mi hermana, y así empecé. El emprendimiento que de pronto cogió más fuerza fue el de las pantalonetas de baño, se llama Triton Swimmer. Empecé cuando era senior en el colegio, que me iba a mi senior trip y no encontré de pronto este producto que estaba buscando, para no alargarme mucho. Ahí empezó, ahí vi el hole in the market, hay que encontrar qué necesidad no se está supliendo en el mercado, y esa es una idea para emprender. Entonces, dejo este tip aquí para los que quieran emprender. Piensen en su día a día, qué les molesta o qué creen que puede ser mejor en su día a día, en su propia experiencia, y ahí está la oportunidad para emprender, ahí está para mejorar, para lo que sea. Entonces, bueno, siguiendo, empecé pues, el capital realmente lo conseguí ahorrando de los recreos, de algunas salidas de fin de semana, renunciando a muchas cosas porque hay que salir de la zona de confort para poder realmente llegar a algo. Ahí es donde uno realmente sale y logra cosas saliendo de ahí. Entonces, digamos que el capital lo logré alzar así poquito a poquito. Y cuando salí, bueno, logré montar me fui para el centro a caminar, a tocar en cada esquina, a ver dónde vendían telas, porque no tenía absolutamente nada de know-how en el tema. Y después de varios meses yéndome para el centro a caminar, literal, encontré ya de pronto unos proveedores ya más aceptables. Ya luego terminé yendo a ferias en Medellín de Inexmoda, ProColombia. Conseguí ya mejores proveedores y logré establecer ya mi marca con los estándares que yo estaba buscando de calidad. Actualmente, lo mismo que pasó con el momento de buscar el trabajo. ¿Por qué cerrarme a solamente un mercado en Barranquilla o en Colombia si tengo todo un mundo? Entonces, pues a raíz de esa misma pregunta, termino haciendo mis primeras exportaciones a Guatemala, que también me han pasado un montón de cosas, es lo que les digo. El proveedor no entregó a tiempo, me retuvieron la mercancía, la SAT, que es la... Uno tiene que estar siempre dispuesto a solucionar las cosas de la forma más efectiva posible. Entonces, bueno, actualmente la marca ya tiene 4 años, estamos próximos a sacar página web, somos miembros de una institución, de una ONG internacional que se llama 1% of the Planet, en pro del medio ambiente, de los océanos, de los animales, porque pienso que algo muy clave de todo esto es que uno debe darle de vuelta al mundo, a la comunidad y al medio ambiente, así sea un poquito de todo lo que uno obtiene gracias a ellos, literalmente. Entonces, ahorita estamos muy, muy enfocados en campañas en pro de los animales. Ahorita mismo es la que estamos lanzando para ayudar a limpiar su hábitat, que es el océano, ayudar a estas organizaciones a que inviertan, porque eso funciona como una cadena. Entonces, somos todos como partners en eso y podemos ayudar desde la casa o incluso uno haciendo acción. Entonces, nada, pienso que eso es otro punto clave, el servicio, devolverle a la comunidad y al medio ambiente parte de lo que uno obtiene. No ser como que el de la vista gorda, sino realmente preocuparse por el de al lado. Y así se construye país. Si tú ayudas al de al lado que se cayó, que vive en tu país y se levanta, logras levantar más fuerte. No estarías solo tú, sino él ya hizo por ejemplo, ayudó a alguien a emprender, ya somos 2 personas ofreciendo empleo. Entonces creo que es muy importante ayudar y tender la mano siempre en lo que uno más pueda para ayudar a construir país. Entonces sí, esa experiencia de emprendimiento siempre me ha potencializado todas estas cualidades de las que les vengo hablando, que funcionan a la perfección siendo empleado también, porque eso es justamente lo que un empleador también busca en la gente que quiere contratar. He tenido otros casos de emprendimiento, tuve una distribuidora de insumos, varias cosas, pero como les digo, muchas veces me he caído. También una vez hice un concierto de Bad Bunny con Kevin Roldán, perdí todo mi capital. O sea, uno se cae, uno se quiebra, pero entre más uno se caiga,
esas son las caídas que realmente te dejan las enseñanzas y las mejores lecciones que ni siquiera una universidad te puede dar, sino la vida, esas caídas, para uno en un futuro tener todas las herramientas y sacarla del estadio. Entonces, no hay que tener miedo de intentarlo, sino lanzarse y hacerlo, empezar. Que si uno se cae, ya la siguiente vez sabes por dónde no pasar para no caerte. Y aprender de los que ya pasaron por ahí para también aprender de sus errores y llegar un poco más lejos poco a poco. Entonces, básicamente, eso. Bueno, gracias Andrés. No sé si ya con estos comentarios previamente hechos por Camila y Andrés tan amplios, Carlos y Marta quieran agregar algo sobre las habilidades que se buscan en la industria, pero también en el mundo de los profesionales de hoy en día. Yo podría decir algo cortico porque tengo ahora una reunión importante, pero yo diría que la actitud, más que todo la actitud, porque normalmente uno en el trabajo o en la experiencia aprende todo lo que debes aprender para hacer tu trabajo. La experiencia te va enseñando a todo. Lo importante es tener la actitud para involucrarte. Eh, Mi papá siempre me decía algo que me decía algo como, ¿quién se involucró más? ¿Quién se involucró realmente? ¿El cerdo para el sancocho o simplemente eh, no sé, la planta? Obviamente el cerdo, porque el cerdo pues lo mataron para poder hacer el sancocho y la planta simplemente recrece de nuevo. Entonces, de alguna manera es ser el cerdo, digamos el pig, siempre como la metáfora, es involucrarse y ser la persona más comprometida con el trabajo. Entonces, yo diría que ese tipo de compromiso y ese nivel de ética en el trabajo es lo que aquí persiguen y es lo que en todas las entrevistas te preguntan y es en lo que quieren saber dentro de ti. Es, do you have what it takes? Como que, porque el trabajo aquí es duro, o sea, no crean, no es fácil que simplemente hay 8 to 5, no, o sea, es complicado. Entonces, de alguna manera ellos te dicen, ¿será que sí puedes hacer esto? O sea, si tienes la actitud, si tienes, como decía Andrés, volverte a levantar de nuevo y aprender de eso y otra vez y otra vez. Entonces yo diría que principalmente la actitud. Si le pones una buena actitud de aprendizaje, como decía Camila, lo puedes hacer. Y con esto me despido. Muchas gracias, de verdad. Admiro mucho, mucho, mucho sus carreras, todo lo que han hecho. Me parece espectacular y muchas gracias por ese tiempo y invitarme a hablar un poquito de mi experiencia, de mi poca experiencia, pero hablar de ella. Muy valioso tu aporte y te agradecemos a ti por tus consejos, por compartir tu experiencia con todos los que se han conectado en la tarde de hoy. Gracias, Marta. Eres la cuota representativa del programa de Administración de Empresas. Sigue con tu reunión. Nos quedamos Camila, Andrés, Carlos y yo en este espacio. Que estés muy bien. Okay. Chao. Hasta luego. Carlos, ¿algo que aportar en este espacio sobre lo que ya han mencionado tus compañeros? Sí, bueno, pues bueno, les comento en realidad lo que he notado y siempre, pues, estoy buscando en este momento, siempre quiero que sean bastante propositivos, bastante creativos. Pues en realidad eso era bueno, lo que me destacaba en las prácticas y precisamente en los trabajos que he tenido, ser esa persona creativa y propositiva que muchas veces las empresas no te piden. Las empresas muchas veces no te piden eso, simplemente te dan un horario, te dan unas actividades y muchas personas se rigen por lo que la empresa les dijo desde un comienzo. Y entonces no les dicen como, mira, pero esta actividad que me pusiste aquí la podemos hacer de esta manera. Esto podemos mejorarlo. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que normalmente buscan las empresas. Y yo creo que por eso me fue bien en las prácticas, porque ellos me dijeron, tienes que hacer esto, 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 esto. Y ya, ahí quedaba el tema. Entonces, por lo menos, un ejemplo era cuando se realizaban negociaciones o una agenda comercial. Yo mandaba un cliente de Colombia, lo mandaba a Trinidad y Tobago. Lo mandaba una semana, le hacía una cita, tenía citas con todos los días con 4 o 5 empresas. Entonces ya hasta ahí llegaba mi trabajo, hasta que el cliente llegara allá, hasta que el colombiano llegara a Trinidad y Tobago y ya no era mi problema más de ahí. Entonces yo enseguida le decía a mi jefe, mira, ya terminó la agenda, me gustaría ver cómo terminó, cómo le fue con las empresas que yo le conseguí, si le sirvió, si no le sirvió. Entonces, eso era algo que me decía mi jefe que normalmente no lo hacían. O sea, el practicante se limitaba a llamar, a realizar las citas y ahí quedaba el tema.
pues no le importaba cómo fue el resultado de eso que él estaba construyendo, porque en realidad uno la hace desde cero. Entonces, yo sí estaba preocupado por el resultado, cómo le fue, si las empresas le sirvieron, si no le sirvieron. Entonces, ese tema de ser, pues bueno, proactivo, de ser creativo también, porque muchas de las cosas yo las cambiaba. Yo decía, no, pues no me parece que deberíamos hacerlo así, hagámoslo de esta manera. Salían bien y pues enseguida me decían, no, sí, estuvo perfecto que lo hayas hecho así, nos gustó tu propuesta, nos gustó que fueras creativo. Entonces, pues en realidad eso es lo que estoy buscando en este momento de las personas que estoy buscando para conformar el equipo. Apenas estamos como en temas de organización, pero principalmente me gusta esa actitud cuando lo demuestran, que sean propositivos siempre, que sean propositivos y que siempre tengan esas ganas pues de echar para adelante. Yo creo que Camila quiere mencionar algo sobre esto. Adelante, por favor. Sí, otra cosa en la que también estaba pensando es que precisamente estos son espacios multiculturales. Tú te encuentras con personas de diferentes edades, con más experiencia que uno, o de pronto menos experiencia, que de pronto ya tienen maestría, han estudiado en otras ciudades, en otros países, y uno también aprende mucho de ellos a nivel profesional. Por ejemplo, el tema de, lo de las necesidades, ya sea a nivel de que uno está trabajando en una institución donde tiene que aprender a hallar soluciones, o ya sea que uno quiere emprender, uno también puede aprender de esos procesos de otras personas. De pronto uno ve que hablando con alguien que encontraron una necesidad o que ya hay una solución a una necesidad en su ciudad o en un país en particular, y uno puede decir, oye, pero en mi país también está esta necesidad, de pronto no exactamente como está, y de pronto la solución que ellos tienen no tiene que ser precisamente la misma, pero uno también puede aprender de esas soluciones que se hicieron en otros países. Muchos de los proyectos también son, uno mira, y eso también lo ve uno en la universidad, uno mira casos exitosos en temas de soluciones de problemas, ya sea a nivel de problemas que uno puede identificar a nivel comercial, ya sea problemas a nivel de procesos internos, ya sea problemas ya económicos, sociales, dentro de una ciudad o algo. Entonces uno también puede aprender mucho de esas experiencias, y yo siento que uno debe valorar también esa interacción con esas personas que tienen otros backgrounds diferentes a uno, pero de los cuales uno puede aprender bastante. Entonces, en esa misma conexión con esas demás personas, uno también puede tener la oportunidad de traer a la mesa esas distintas soluciones que uno aprendió, que uno escuchó de otras personas, y uno tratar de acoplarlo a las necesidades que tiene uno en el trabajo o en los proyectos que se le están presentando. Entonces yo siento que eso también es un consejo, aprender a escuchar. O sea, ser una persona que así mismo como uno trae en la mesa y uno da ideas, uno también tiene que aprender a escuchar, porque de escuchar uno puede de verdad traer ideas innovadoras, trabajar en conjunto con otras personas, y a nivel de emprendimiento también. Pueden llegarte a ti ideas de pronto de cómo suplir necesidades en un campo que te guste o en tu ciudad, de pronto también escuchando de cómo se han suplido esas necesidades en otros lados. Entonces yo siento que eso también es algo muy, muy valioso. Bueno, muchas gracias a todos por esos valiosos aportes. Creo que yo agregaría algo, y es también el poder adaptarse, y más las circunstancias de los últimos meses y que seguimos viviendo en el mundo entero, nos lleva a eso, a repensarnos y a echar para adelante. Y por esa razón ustedes, cuando tomaron la decisión de aplicar a estas movilidades internacionales en prácticas, Camila, que hizo doble titulación en Francia, vivíamos en unas circunstancias totalmente diferentes. Y por eso quiero que ahora, y para ir cerrando este espacio, puedan ustedes de pronto compartir con los que se conectan en este momento cómo consideran que la universidad los apoyó o contribuyó a que ustedes estén hoy donde están. Porque algunos piensan que es difícil, hay mitos sobre que me puedo atrasar, que está la parte también financiera, y ahí quiero decir también que la universidad brinda el 70% de descuento en el valor de la matrícula durante la primera movilidad realizada durante el pregrado, y hay un equipo académico y administrativo que orienta todas esas convocatorias.
En el marco de esta cátedra global, donde precisamente ustedes hoy son testimonio vivo de todas esas oportunidades que ofrece la Universidad del Norte, yo quisiera que hagan una invitación a los estudiantes que hoy se ven también, se proyectan en lo que están haciendo cada uno de ustedes ya en el campo profesional. ¿Qué pudieran decirles a estos estudiantes? Bueno, si quieres yo arranco. Lo primero que quisiera decirles es que no se cierren, estén siempre abiertos a todas las diferentes posibilidades. Yo antes de irme, yo soy súper barranquillero, súper carnaval, súper yo de Barranquilla no me voy, y después de irme, decía yo a Barranquilla no vuelvo. Sí, a lo que quiero llevar con esto es que no se cierren a lo que ustedes ya conocen, que eso también es zona de confort. Ábranse a experimentar nuevas cosas que se van a sorprender. Eso por un lado. Por otro lado, tengan en cuenta, y es algo que me dice mi mamá siempre, y para mí es súper claro y clave, es que su realidad son sus pensamientos. Lo que ustedes tengan en su mindset y en su mente es lo que se va a ver reflejado en su realidad. Así suene raro, efectivamente, lo que está en su mente, esa es su realidad. Entonces, por ese lado de eso, y todos los días pregúntense, si se ponen una meta, todos los días la idea es que estén más cerca de esa meta. Entonces, por más difícil que sean, láncense, inténtenlo y cada día pregúntense, hoy estoy más cerca de como estaba ayer. No tienen que avanzar 10 kilómetros en el camino, pero sí traten de avanzar día a día y saber y sentir que están más cerca de lo que estaban ayer. Entonces, ¿quieren aplicar a algún lado? No, pero es que eso es imposible. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Averiguar. Entonces, si hoy averiguaste, ya hoy estás más cerca de lo que estabas ayer. Si mañana aplicaste como por si las moscas, ya mañana estás más cerca de lo que estabas los 2 días. Entonces, paso a paso el camino te va dando las respuestas y te va guiando en los resultados. Entonces, disfruten el camino y enfóquense en metas a corto plazo, que el camino los va guiando hacia donde ustedes van a terminar, porque como uno pivotea, en el camino siempre pasan cosas, no necesariamente terminen en su meta mayor, pero pueden terminar algo mejor que no se lo esperaban. Entonces, eso, yo diría que eso, y láncense. O sea, yo personalmente quiero volver a irme, eso sí, yo amo mi país, mi ciudad, quiero volver en un futuro a crear empleo y a ayudar a mi país a crecer, pero creo que uno puede agarrar muchas herramientas de afuera y son oportunidades que uno a veces cree que no están, pero están. Hay muchas becas, por ejemplo, de cualquier académicas, deportivas, que se pierden en el mundo porque la gente no aplica, por lo mismo, porque la gente dice, no, eso es imposible, y hay 100 becas ahí que se están perdiendo porque nadie aplicó. Entonces, a eso voy. Métanse en la tarea de investigar en los programas que quieran, no se vean la serie hoy y hoy investiguen. O sea, tienen que salir de la zona de confort y renunciar al placer para poder ir más allá de lo que ustedes están ahora mismo. Entonces, eso es con lo que, pues, el mensaje que les quería dejar. Gracias, Andrés. Carlos, tienes la palabra. Bueno, mi mensaje es, pues en realidad siempre lo van a escuchar, luchen por sus sueños, siempre lo voy a decir, luchen por sus sueños. En este caso, como les había comentado desde un comienzo, este era mi sueño, irme a Miami a hacer mis prácticas y buscar la forma de cómo hacerlo. Entonces, pues afortunadamente la universidad tenía como ese convenio con ProColombia. ProColombia tenía esa oficina en Miami precisamente. Entonces, primeramente el hecho de que la universidad tuviera esa vacante postulada en el Turpial y que fuera para nosotros como tal, pues me llevó a cuestionarme y decirme, ¿por qué no aplico? Lo que decía Andrés, sí, o sea, a veces uno no lo hace o no empieza por decir, no, eso es muy difícil. Claro, fue muy difícil. Estamos hablando de que en la universidad mandaron como 200 hojas de vida a esa sola vacante. Ahí donde yo estuve, donde yo estuve, hubo 4 puestos nada más. Entonces, si solo de la Universidad del Norte mandaron 200 hojas de vida, ¿cuánto mandaron de todo el país? Entonces, claro, pues obviamente era un reto grandísimo, pero ¿cómo voy a saber si lo voy a lograr si no mandé la hoja de vida? O sea, ¿cómo voy a saber si puedo llegar a ese sueño si pues no lo empecé? Pues no lo vas a saber. Entonces la gente le da miedo de comenzar algo simplemente por eso, porque le dio miedo, porque ve
ve la meta muy lejos o porque ve que el camino es muy difícil. Y en realidad, pues, no, tienes que arriesgarte y tienes que darle con toda para ver si llegas a esa meta. Y seguramente sí lo vas a hacer. Sí lo vas a hacer. Y bueno, pueden haber obstáculos, pueden haber problemas durante ese camino, pero pues si tú le das con toda, créeme que vas a llegar. En tarde o temprano vas a llegar a esa meta o a algo mejor. Entonces, pues siempre he dicho eso y pues no, la universidad en ese sentido, Laura, como tú decías, el hecho de que me diera el 70% de la matrícula ese semestre, el hecho de que me ayudaran con el tema de algunos papeleos que había que hacer, siempre estuve detrás de ti, siempre estuve detrás de la coordinadora de práctica, siempre me apoyé mucho en ustedes y eso es lo que a veces también a la gente no, pues no sé, le da pena o le da miedo y pues no, o sea, ustedes siempre están abiertas como para recibir preguntas, como para ayudar y siempre, siempre he contado con el programa de negocios internacionales. Entonces, creo que esa es una de las cosas a resaltar y pues a la gente que no le dé pena, o sea, que no le dé pena preguntar, meterse allá al cuarto piso del G a preguntarte, ¿sí me entiendes? A solucionar lo que ellos tienen en su mente que pues todavía no han solucionado porque no tienen una persona que los guíe. Y pues quién más que la coordinadora del programa para que los guíe. Entonces, pues bueno, eso y que se arriesguen es mi propuesta para el día de hoy. Gracias, Carlos. Camila, cerramos contigo. Yo también era de las personas como Carlos que iba, intenciaba en las oficinas, ¿cómo hago esto? Muchas veces, aunque les dé pena, pregunten. ¿Hay alguien que ya está allá con quien pueda conversar, que me pueda dar consejos de dónde vivir, de cómo es la experiencia, de con qué me debo preparar? O sea, no les dé pena hacer las cosas. Con lo que decía Andrés, apliquen, o sea, no se sientan intimidados. Lo peor que puede pasar es que no tengan una respuesta o que les digan que en el momento no hay vacantes, pero igual hicieron su parte del esfuerzo, me explico. Todo, siempre algo que me quedó mucho de la universidad, no solamente pues la formación académica claramente, sino también todo de forma muy asertiva, en el momento, por ejemplo, de las entrevistas. De pronto hay algo que no sepas hacer, no decir pues simplemente no lo sé hacer, no, sino decir me encantaría aprender con ustedes, estoy dispuesta a aprender, dónde puedo ver, cómo puedo tomar un curso de esto, de este programa, o dónde me podría formar más para poder ser parte del equipo. Siempre tratar de ser muy asertivo y con la universidad también los docentes fueron como un pilar muy importante. Muchos de ellos yo tampoco tenía pena para preguntarles ellos qué me recomendaban, pues ya con su larga trayectoria profesional y académica, yo también les preguntaba de pronto qué podría ser mejor para mí, me gusta mucho este tema, dónde podría yo formarme más en estos campos. De verdad que el apoyo de la Universidad del Norte ha sido fundamental. Ellos también el año que yo estuve de la titulación en Francia, tuve la beca. Ahora que estuve en las pasantías, siempre han estado también pendientes de cómo ha sido mi proceso, no solamente Laura como coordinadora, sino también los mismos docentes. Entonces, aprovechar ese apoyo y aprovecharlo que uno aprende en la universidad. Yo les dije anteriormente lo de los cursos tipo Coursera, certifíquense. Como decía Andrés, no se vean la serie hoy o no se vean 5 capítulos de la misma serie hoy, tomen ese tiempo para formarse y para tratar de diferenciarse. Ustedes tienen que aprender a diferenciarse y no ser simplemente una hoja de vida más. Ustedes tienen que aprender a tener esa diferencia o ese toque que va a hacer que ustedes, que las personas que lo estén viendo se sientan que ustedes pueden identificarse también con el equipo y que ustedes también pueden traer algo a la mesa. Entonces siento que eso es algo muy importante que yo le agradezco mucho a la universidad. Hay muchas becas, como dice Andrés, hay muchas cosas que ya yo estoy pensando para mi futuro a corto plazo y muchas de esas uno tiene que sentarse a buscar cuáles son las oportunidades y las becas que hay, porque yo siento que sí las hay. Y en verdad a veces uno cree que no puede o que no va a poder, pero ahora que está todo a manera remota por la pandemia, uno también puede tomar esas oportunidades desde casa, desde Colombia. Entonces, los invito de verdad mucho a que no se intimiden por los procesos, a que apliquen, a que hagan todo lo que esté en sus manos para que ustedes puedan pertenecer más a esa vacante que tanto quieren, pero que apliquen, que no les dé pena, que pregunten. A mí incluso me ha escrito gente que no me conoce también a preguntarme sobre procesos, sobre mi experiencia. De verdad que no les dé pena. O sea, los invito a siempre perseverar y siempre trabajar por lo que ustedes quieren, que en verdad ustedes pueden salir de esa zona de confort, que al final
Si uno quiere crecer, uno quiere ser una persona diferente que fue hace unos cuantos meses o hace unos años, uno tiene que salir de la zona de confort. Claramente no va a ser fácil, pero precisamente porque no va a ser fácil, va a ser una experiencia muy enriquecedora para el crecimiento de uno. Entonces, les invito de verdad a que hagan ese salto. Bueno, definitivamente ustedes son unos representantes dignos de esta generación 4.0. Gracias a Camila, a Carlos, a Andrés y a Marta, quien nos acompañó hasta hace unos minutos, por compartir sus experiencias y todos esos consejos ya con el relevo y deseándoles muchos éxitos en el campo profesional y a nivel personal. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias también, Laura, Camila, Andrés y Carlos, y bueno, Marta, que ya no se encuentra. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y también por invitar a todos los estudiantes de Uninorte pues a participar también de estas convocatorias que son muy buenas y los van a ayudar a crecer pues tanto de forma profesional como personalmente, así como a ustedes les ayudó. Muchísimas gracias. Agradecemos también a todos los asistentes que tenemos conectados y los invitamos a que sigan conectados en la programación de Cátedra Global Virtual, que se estará desarrollando a lo largo del día de hoy, así como los días 26 de abril dedicada a Asia-Pacífico, 13 de mayo, Cátedra de las Américas y 10 de junio, Cátedra África. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como @uninorteglobal y compartan su experiencia durante Cátedra Global Estados Unidos. Feliz tarde a todos. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.